¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dónde es, qué? Punto 5, ¿no? Punto 5, sí. Ahí es punto 5. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué? Punto 21. Punto 78. ¿Y después? Punto 21. Y punto 78. ¿Dónde? Los cuadrantes del medio. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, quiere decir que aquí, Ajá. ¿dónde más? Abajo, en la misma línea. Intersección de todas esas líneas. Pero en teoría hay varias que serían iguales. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, Claro, pues simetría. La placa va a ser tal vez de mismo color, pero de simetría contraria. ¿Cuántos colores hay aquí? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12. Ok, pero a ver, en el 0, pues nos va a dar. Entonces el 0 nos va prácticamente punto 5, punto 5. Ni esa, ni esa. O sea, ¿cuántos son? 9, 9. Son estos 3, 6, 5 9. y los 4. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, ¿dónde capa X puede ser máximo mínimo? ¿Dónde capa X es máximo o mínimo? ¿Cómo? En el centro, puede capa ser X aquí. es mínimo. Bueno, ¿es un máximo o mínimo? Realmente todo. O sea, ¿dónde más? En los bordes. No, también los medios, pero no, los de los Serían extremos, los- ¿no? En los Ajá. extremos. Ajá, esos. ¿Dónde capa Y puede ser máximo o mínimo? Igual en Igual el centro pero- y en los extremos. ¿Dónde capa XY puede ser máximo o mínimo? En los En 4. las- Sería inversión. Capa X, Y. A ver, traten de sacar cómo es la forma de capa X, cómo es la forma de capa Y, cómo es la forma de capa XY. La forma de capa X, Y. Capa X y capa X, Y. Considerando igual que. Bueno, varios traen computadora o calculadora, pues aprovechen de una vez, pues, están aquí. Lo pueden hacer también a manita, pues no necesariamente tienen que muestrear todo, simplemente ponen un punto aquí, un punto aquí. Ya no se muestra la- Usando la doble derivada. Porque es la doble Sí, derivada. la doble derivada y la triple derivada. Pues capa Y sería una. Sí, es esta, ¿no? Capa X, Y. Capa XY. Sí, es esta. Por 2A por. Pero entonces. Punto que la constante es un. Ajá, que sería. Hay, por ejemplo, si buscamos. Ahora, ¿qué otros valores nos dan información? O sea, podemos ver dónde capa XY es igual a 0. Sí, evaluó. Sí. Bueno, ¿Dónde? Bueno. Sí, sí, bueno. Ah, pues cuando B, cuando Y es igual a B. Bueno, o eso. Sí. Pues es donde están los puntos Ajá. azules. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí tenemos capa X, que es A por la doble derivada de la función de X por la función de Y. sí. Pero entonces, aquí ya encontramos nosotros nuestra doble derivada. Es una ecuación de segundo grado. Y luego pero también va a depender de eso, pero esa va a ser una constante nada más. Esa es una constante, nada más es el factor, no te da la forma. Entonces no. Ajá. Va, sí. Sí, Entonces la forma de esto es una forma de segundo grado, porque Ya. es de cuarto grado.
Al derivarla dos veces, segundo grado, una parábola. Algo así. Es así, pues. Es así, como es una parábola, es cuando y es 0, Es una parábola. sí. Fíjate, cuando y es 0, está en medio, ya tienes que contarla. O sea, si estás derivando respecto a y, Parábola, como dice, Ajá. de partir del punto 21 hasta el punto 70. cuando y es 0, esto es 2 sobre b cuadrado. deriva dos veces con tu y de y la otra se mantiene igual. Entonces, a la hora de graficar, eso se va a mantener. Vamos a en poner el que cuarto grado, rebanamos por y aquí. esa se va a hacer el segundo grado. Sí, Esto es X, esto es Z. Bueno, capa X. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Capa X. Entonces, ¿cómo sería la forma? De x igual a 0, capa x menos, digo 2. 2 sobre b cuadrado. Bueno, ok. Dos Y sobre después, Y en x igual a 1, el valor A será el mismo valor que en 0. Y después bajaría a la negativa, menos 1, la mitad de lo. algo así, ¿no? Sí, O sea, quiere decir que aquí, si rebanamos por aquí, eso sería. Y si rebanamos así, bueno, para el caso de capa Y, ¿sí estamos de acuerdo? sí. Pero aquí es la doble derivada. O sea, quiere decir que como vaya variando esta doble derivada en dirección de Y, es como se va a ir amplificando esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque esta es la forma que nos dice cómo es capa X, pero este es el factor de amplificación dependiendo de a qué punto lo estamos observando. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, lo veo. Ok, entonces, ¿cómo evolucionaría esta? Esta es a la mitad, ¿no? ¿Cómo evoluciona desde aquí? Después, y obviamente, pues como es simétrica, pues lo demás es a la inversa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sería de aquí para acá? O sea, la función capa X, aquí es la doble derivada, pero aquí es esta función. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nosotros evaluamos para y igual a 0, ¿cuánto es esta función para y igual a 0? Es menos. Ahí aquí lo tengo. Es y, no es la doble derivada de y, es y. Y evaluada en y igual a 0, o sea, el polinomio de y evaluado en y igual a 0, ¿cuánto da? 0. Cero. Quiere decir que si nosotros rebanamos aquí, ¿cómo veríamos esta capa X? O sea, una línea que, o sea, así. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que de acá en el borde es una línea y se transforma así. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que esa función pues sí, es esa misma función, lo que pasa es que va a valer 0, pero ¿cómo va cambiando esa función? O sea, la función me va a dar la forma de W. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces W me dice, bueno, es que aquí hay que ver si es positivo o negativo, pero si es positivo tendría esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Quiere decir que conforme vayamos llegando al centro, Y va aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que va a tener esta forma, pero va a ir aumentando. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que en 0, pues es 0. Pero inmediatamente después va a tener esta forma, el factor de amplificación va a tener esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Y lo multiplicamos por eso, pero ahí va a ir creciendo porque nos estamos acercando aquí hasta que lleguemos a este máximo. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que la forma evoluciona así, desde ser esto, pero va llegando aquí con la misma forma. Pero esa amplificación lo va a dictar el polinomio de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, Rubén? Sí. Pero. O sea. No, Ahora, dime. ¿sí? Sí. Si rebanamos aquí, pues va a ser el polinomio de Y. O sea, la doble derivada de Y con respecto a Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y quien va a dar el factor de amplificación pues es el polinomio de X. Entonces va a ser lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que aquí va a ser una línea recta y aquí va a ser algo parecido a esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. O sea, ¿qué forma entonces va a tener? Como.
¿cómo será capa X? ¿Sí? Como una pequeña sabanita. Si aquí graficamos capa X, o sea, aquí es una línea, ¿están de acuerdo? Sí, Aquí es, una línea. y aquí, ¿cómo es? Una línea. Ah, bueno. Aquí sería así, baja y después sube, ¿estamos de Pero acuerdo? yo tengo una duda ahí. Ajá. O sea, ese valor, se supone que la forma es esta. Y ese valor que No, tenemos. no, esta es capa X. Y ese es W. Capa X es la doble derivada del polinomio de Sí, X. sí, ese es capa X. Pero capa X es la curvatura. Capa Entonces, X. lo que nos está diciendo ahí es que en un inicio la curvatura alcanza su valor más alto. Sí, No, porque está siendo amplificada por el polinomio de Y, o sea, por este. Pero el polinomio de Y en el borde es 0. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, aquí dice que a lo largo de Y, capa X se va a comportar así. Pero el factor de amplificación lo va a dar el valor de Y. Sí, pero el valor de Y empieza en 0 y va hasta su máximo. ¿Sí estamos de acuerdo? No de manera lineal, sino de esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que esto, o sea, aquí es 0, pues quiere decir que esto. Aquí, si nosotros cortamos esta, porque esta es superficie, esta capa X es una superficie, ¿estamos de acuerdo? Es una superficie. Ok, si nosotros rebanamos la superficie aquí, ¿qué forma nos debe dar? La de Y, ¿sí estamos de acuerdo? Quiere decir que esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Y aquí también. ¿Sí lo ven? Pero acá abajo está para abajo. O sea, quiere decir que aquí. O sea, esta forma, pues obviamente es negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se alcanzan a ver cómo es esta? Quiere decir que aquí ¿cómo es? Es casi una línea recta. ¿Sí lo ven? O sea, quiere decir que esto es. ¿Sí lo ven? Esto está en depresión. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, es como una silla de montar, pero como basílica. Sí, ¿Estamos de acuerdo? exactamente. ¿Sí lo ven? O sea, quiere decir que si ustedes eso lo grafican en colores, ¿cómo vería la cosa? Hasta abajo. Así, hasta ese punto. Y después sería. No me imagino que se a ver así. Pero, ajá, o sea, sí, yo sí le veo así, pero capa X son las curvaturas. Claro, capa X son las curvaturas. Pero las curvaturas se comportan así. Claro, si Bueno, yo la grafico mitad son de curvas de espacio. nivel, ¿cómo lo vería entonces? Y después, Un pelín, ajá. ¿estamos de acuerdo? O sea, aquí dice que ese es su modelo, estos finitos de una placa embotada. ¿Esto qué nos representaría? Porque capa X es proporcional aquí. Ah, los momentos. No, olvídalo. Bueno, No, pero. Es a los a momentos. la deformación en X. O sea, capa X es lo que más contribuye a la deformación de X. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Las otras contribuyen menos, porque digamos, D1, 2 en general tiene un valor más pequeño que D1, 1 o que D2, 2. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que ¿quién contribuye más a epsilon X? Capa X. Quiere decir que ustedes grafican, por ejemplo, con el modelo de elementos finitos, una placa empotrada con una carga uniformemente distribuida, que tiene todos los bordes empotrados, se le cancelan
todos los grados de libertad en los bordes de esa placa, ¿sí? Entonces quiere decir que si ustedes grafican epsilon x, deben de ver esto, o bueno, si lo grafican en 3 dimensiones, debe ser algo semejante a esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo sería capa y? Lo mismo, nada más que girado 90 grados, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sería capa XY? A ver, capa XY No es lo mismo, pero no que... no es lo mismo. Bueno, no, pero más así. A ver, ¿cómo es capa? Capa XY, pues es la primera derivada. Sería línea recta. Pero de cada uno. Línea recta. O sea, es un polinomio. ¿De qué grado? Tercer grado. Tercer grado. Sería línea recta. Pero es de tercer grado por otro de tercer grado. Claro. El Entonces, otro es el factor de amplificación. Ah, sí, porque es constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Capa Entonces, XY. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Sería línea recta y luego la. como una S, pero Ajá, acostada. la S y la otra es línea recta. Entonces, si lo vemos en 3D sería como, tendrían todavía dos picos, bueno, dos. A ver, vamos. Sí. Prueba. A ver, esta Qué borrón, no sé, Ah, pues bueno. escriben la tabla. La primera es el cuarto grado, ¿no? A ver, ¿La cual? Sí, ¿no? Ah, ya, cuarto sí, grado, ya, la segunda ya, del segundo sí, grado. bueno, primero vamos a analizar así en rebanadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sabemos La en derivada. dónde capa XY es máxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde? En 4 rebanadas. Sí. Punto. En punto Aquí 21. vamos a suponer que vamos a rebanar así. Quiere decir que vamos a rebanar aquí y podemos rebanar acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo sería la rebanada aquí? Esto es capa XY. Esto es X, pero estamos a una Y igual a punto 21. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo se vería este? Capa X. Casi en cero, No, pues el máximo. Ah, empezando, el cero. O sea, aquí, ¿cuánto? Sube. Ah, pues en punto 21, Sube, luego vuelve a bajar. luego baja hasta a la mitad casi está. punto 78. Vuelve a bajar. Hasta. Punto 78. 8 y sube hasta 0. Y sube hasta 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿O cómo sería acá? Ahí sería negativo, sería al revés, bajaría hasta el punto 21. O sea, aquí 0 y después Sí, baja. baja hasta el punto 21, luego sube, Sube a la Y mitad. después. sube hasta punto 78. Y después. Baja. 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ah, pero en capa, visto en esta rebanada, ¿cómo sería? Sí, Sería igual que aquí. Y en esta, igual que allá. igual que acá. Ajá. Entonces, ¿cómo sería la superficie? ¿Cómo? Bueno, todas estas son sábanas porque son superficies. Un coberto. Pero es que yo tengo una duda, profe. O sea, ¿por qué dibuja la superficie a partir de la forma de la curvatura si debería dibujar la superficie a partir de los valores de la curvatura? Por ejemplo, O sea, no conocemos los valores de la curvatura No. exactamente. no, pero sabemos la que forma. tiene valores positivos y tiene valores negativos. O sea que mientras capa X tenga un valor positivo, va a haber una deformación. O sea, tengo yo esto, ¿no? Sí. Y yo no sé cuánto vale capa X, ni aquí, ni aquí, ni Pero acá. yo sé la forma. Pero sé, sí, pero sé que, bueno, ahorita es que, Pero yo sé cuáles son los máximos y los Ajá, mínimos. exacto. Capa X. Es que lo que se refiere Que es me de hable lo que que- estamos separando, como decía, capa X contribuye a la deformación. Ah, ok. Estamos como que primero viendo la forma, pero separada, ¿no? A lo mejor. O sea, Sí, primero no, lo que conocemos son las curvaturas. Vemos W curvaturas. X. Pero nosotros sabemos que esas Si está curvaturas desplazado en impactan. Y, va a ser diferente. Las deformaciones son proporcionales a las curvaturas. Pues digamos que la forma final de la deformación de la placa va a ser una combinación. Ah, claro, va a ser una combinación de varias de estas. X, Y. Pero, digamos, en epsilon X, ¿quién contribuye más en epsilon X? Capa X. Es decir, que la forma de epsilon X, claro, no va a ser la misma, pero va a ser muy parecida a esto.
porque la contribución principal a epsilon x es capa x. Claro, yo sé que epsilon x va a ser igual a algo por capa x más algo por capa y. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, algo así. Claro, pero quien más contribuya a epsilon x es z por capa x, por lo tanto es proporcional completamente a capa x. ¿Sí? Ok, entonces. Ok, entonces, ¿cómo sería? Vamos en cómo sería. ¿De qué forma tendría capa después capa xy? Esa de abajo. O sea, si la rebanada aquí tiene esta forma, bueno, aquí es el centro, ¿estamos de acuerdo? Pero sí, bueno, tiene el máximo, que no está al centro, sino es a punto 21. Aquí tiene un mínimo a punto 21. Acá a punto 7 es al revés, pero a punto 21 tiene el máximo, en este caso sería mínimo. Y acá, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Y rebanando así, pues tiene la misma forma, entonces quiere decir que aquí ¿sí lo ven? Sí, O sea, se ven como unos chipotes, ¿no? como las islas en Cebu. Unos chipotes así. Y dos huevos. ¿Está así? ¿En dónde? ¿En dónde estarían los chipotes? ¿En qué coordenadas estarían los chipotes? En 21, en punto 21, punto 21, Sí, punto pues, 71, punto 71, punto 21. Combinaciones de ellos. ¿Sí estamos de acuerdo? Es como un cartón de huevo, ¿no? ¿Aquí cuánto sería Como echar capa No, x súper y? llevado. ¿Sí estamos de acuerdo? En la otra, aquí. ¿En dónde está esta? Esta línea. Punto 21. Se ve bien todo. ¿Y esta? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí lo ven? Quiere decir que si esto lo ponen en curvas de nivel, ¿cómo lo verían? Como 4 círculos. O sea, si aquí en curva de nivel estamos graficando capa X, Sí, o sea, 4 quiere decir que círculos. aquí, Hay bueno, un es punto círculo. 21 que no está exactamente en el centro, sino es un poco más hacia la esquina. ¿Sí estamos de acuerdo? Y círculos en este. Ajá, entonces primero empieza en círculos y terminaría en un cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. Claro, aquí, por ejemplo, aquí sería rojo, rojo y aquí sería muy azul y muy azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces, si ustedes grafican, ¿qué es proporcional a la capa XY? Gamma. Gamma. O sea, porque Z por capa XY es gamma XY. Si ustedes grafican, hacen su modelo de crecimiento de su placa y grafican la deformación importante, la deformación gamma XY, entonces tienen que ver eso. ¿Sí más o menos? ¿Sí lo entienden? Bueno, entonces, bueno, este es más sencillo, pero no tiene en cuenta la convergencia, es una sustitución. Claro, lo que tienen que graficar son superficies, pero pues sacan los valores para la misma placa, vamos a subir que son las mismas condiciones de carga, la misma placa, pero ahora está empotrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Y calculan esto. Pues nada más sustitución de ecuaciones. Nada más. Sí. ¿Y siempre en mayúscula va a ser igual a 1?
No. Es que aquí lo que tú estás encontrando no es la convergencia, sino el grado del polinomio que se ajusta a la forma que debes tener considerando las condiciones de frontera ¿sí? Entonces, para este caso es n igual a 1. Tal vez si tuviéramos, por ejemplo, una placa. Pero, por ejemplo, Sí. profe, o sea, A ver, si tuviéramos una placa que estuviera en dos bordes, por ejemplo, Simplemente apoyar. entonces tal vez está aquí en 0, baja, pero pues, si estuviéramos analizando otro polinomio, pues tal vez la forma sería diferente. Entonces habría que encontrar el grado del polinomio que se ajusta a la forma que se espera que tenga la placa en la carga. ¿Sí? Lo que tenemos que conocer a priori Ya, la forma. la forma. Es que si nos imaginamos una forma errónea, pues, Sí. Basta. O sea que tiene que hasta tener Esa era- imaginación. esa era- Bueno, pero eso se puede con las condiciones de frontera. O sea, las condiciones de frontera te dan las restricciones de cómo va a ser la forma. Así que se pone otra Claro, obviamente simplemente no todas las apoyada ecuaciones. y Y la libre. cuestión aquí es de que, obviamente, condiciones fronteras. ustedes proponen la solución, pero la tienen que Y meter, también M y N, ¿no? o sea, en las relaciones cinemáticas y después multiplicar por, o sea, en las ecuaciones constitutivas y esas en las ecuaciones de equilibrio. La cuestión aquí es que, claro, hay muchas formas, podemos imaginar muchas ecuaciones que tal vez tengan esta forma, pero tienen que cumplir las ecuaciones de equilibrio. Y en ese sentido, pues no todas van a cumplir esas condiciones. ¿Sí? ¿Ya? A ver, paso 1. A ver si el paso 1. Sustituir todo. Olvide el paso 1. Pero tienes a... Sustituir todo. Ajá. Sí, pues tienes A ver, Ah, ya está ahí, pero no te adelantes, lo que tienes que espérame. hacer es sustituir. Aquí ya tenemos W de X, Y. Ya está la solución. Ya, esa es la solución. W de X. Ahora, si yo quiero capa de Este es capa X, derivo esa W de X, Y respecto a X, que ya derivamos. Pero como ya derivamos, entonces ese P0 es 6.125. Y si derivo respecto a X, Y cuadrado. Eso Esto es. es 1, te queda Todo es o constante. sea, este, nada más va a quedar A1, 1, o luego por esto, esto Con es respecto a X, la Y. O sea, puedo ecuaciones calcular cinemáticas y después capa. es Podemos en calcularlo las, con la calculadora. ecuaciones Sí. constitutivas y en las ecuaciones de equilibrio. Y vas a encontrar el valor de A1. Este es más fácil de programar. Es una constante. Sí, Porque, Porque nada más esta metes A eso. no tiene valores Y de, la de, deriva. Nada más pones qué punto quieres saber acá. no necesito for, no necesito nada. Ya nomás les datos. O de sustitución. O sea, las derivadas que acaba de hacer únicamente le agregan la constante. Para acá. Va. A ver, muchachos, pues empiecen el proceso. No. Pero, para Y utilicemos esa función, pero para X utilicemos una armónica con unas condiciones de Bueno, frontera. es que estas serían, digamos, un polinomio. Claro, tú podrías utilizar otro polinomio de Y, o sea, diferente del de X, que sea dependiendo de las condiciones de frontera. La cuestión aquí es de que pues, hay que imaginarse un polinomio que pueda ser tan general así como este para que encaje en la ecuación. Claro, sí, eso es lo complicado. O sea, lo complicado es encontrar una ecuación pues, que pueda satisfacer las condiciones de frontera y las condiciones de carga. en el paso de la competencia y en ese es el polinomio. Pero ya está. No, sí, pero o sea, Ah, lo sí, complicado, cambias. ajá. Lo complicado en otros de Pero- convergencia. Sí, necesitas un polinomio de Y que solo depende de Y y un polinomio de X que solamente depende de X. Claro, pero esos polinomios deben ser adecuados para que pueda obtenerse la forma como esta. ¿Y por qué? función será.
¿Por qué en el primero dimos una, o sea, en este proponemos un polinomio y en el anterior propusimos un seno? Una suma de funciones Ajá. armónicas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, porque yo también puedo proponer un polinomio, ¿no? Sí, también. Y En también... el anterior Sí. y en ese también una suma de funciones armónicas. Claro, Es Que hay que variar. el chiste es de que esas funciones recreen la forma que va a tener la placa ya con la carga y con las condiciones de frontera. Eso es lo que resulta lo complicado. Claro, lo que dice ahí en esa, ¿no? Que, o en la primera, ¿no? Que Esa. hacer que empezar en cero, en la de arriba, en la de, En la de arriba. W máxima medios. Ah, claro, eso es que aquí Habría que. O sea, por que eso empezar por a ahí una estamos cosa, en este valor. pero habría que ajustarlo para quedar como de abajo, ¿no? Tienes que ajustar. O sea, ahorita te lo decimos, sustituye las... Y el problema es justamente este término independiente que está aquí. Porque después hay cosas que no se pueden cancelar. Como tienes una función armónica, después ya no la puedes cancelar tan fácilmente. Por eso, la ecuación que se menciona tiene que cumplir con las ecuaciones de equilibrio, tiene que cumplir con las funciones de frontera. Y ahí es donde ya... Bueno, sí, Se complica todo. que no, se complica, no es tan evidente, digamos, no es así tan evidente. Pero digamos que no abundan así como las soluciones analíticas, están solo para los problemas de placa. Por ejemplo, ahorita ocupamos m y 1 igual a 1.